Buenas tardes y bienvenidos a otro vídeo del curso de microbiología. En el vídeo anterior establecíamos una pequeña introducción sobre una de las tecnologías que de forma recurrente se utiliza para la clasificación de los microorganismos. La razón por la que se utilizan marcadores moleculares, es decir, pequeñas diferencias en cuanto a la secuencia nucleotídica que encontramos en los genomas bacterianos entre unas especies y otras especies, se debe a que el grado, ¿sí?, o la diversidad es tan enorme, ¿sí?, que caracteres que no sean tan precisos no permiten establecer una diferencia tan exhaustiva entre las especies, ¿de acuerdo? Podemos encontrar, por ejemplo, les hablo de Erwinia carotovora, patovariedad carotovora, o Erwinia carotovora, patovariedad atroséptica, o Erwinia carotovora, patovariedad traqueífila. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos apellidos, carotovora, traqueífila, ¿sí?, se establecen ya a niveles moleculares, porque si queremos utilizar caracteres morfológicos o fisiológicos o bioquímicos, ¿sí?, no tenemos las suficientes herramientas para establecer una diferenciación clara. Por eso es que debemos utilizar ya técnicas que permitan distinguir diferencias en el material nucleico, ¿de acuerdo? El ADN es razonablemente estable en el tiempo, se pueden dar mutaciones a lo largo de la historia evolutiva y hay mutaciones que se pueden conservar y otras que, por generar un efecto deletérea negativo en cuanto al efecto adaptativo que ello conlleva, entonces esas se extinguen, ¿sí? Hay mutaciones que pueden incorporarse, que tienen un efecto, digamos, poco conspicuo desde el punto de vista adaptativo, o que incluso tienen un efecto neutro, ¿sí? Acuérdense de la degeneración del código genético y que hay distintas combinaciones de nucleótidos que pueden derivar en el mismo aminoácido. Si no tenemos cambio funcional en la proteína, entonces se pueden acumular mutaciones. Bien, simplemente estos son varios ejemplos que les pongo sobre la mesa para que entiendan que el análisis de secuencias de ácidos nucleicos para el establecimiento de categorías taxonómicas es una metodología ampliamente aceptada y lógicamente útil para el establecimiento de categorías taxonómicas y por consiguiente la distinción de cada una de las bacterias en su especie correspondiente, ¿de acuerdo? Bien, en el vídeo anterior hablábamos del análisis del DNA, del RNA ribosomal, ¿sí? Del RNA ribosomal. En las siguientes diapositivas vamos a ver varias técnicas que se utilizan y que son unas variantes de la PCR. Acuérdense, bueno, les voy a poner más adelante un vídeo de la PCR, ¿sí? La PCR que ahora está también muy de moda, ¿no? Saber lo que es la PCR, que se habla PCR. Vamos a hablar un poquito de lo que es la PCR y me detendré de ello. Aquí simplemente les quiero dar una variante, ¿sí? Hay tres técnicas que quiero mencionar. Acuérdense simplemente, aunque les insisto, les voy a hacer un vídeo de esto, que la técnica de reacción en cadena de la polimerasa o PCR básicamente se trata de un proceso de replicación in vitro sobre un fragmento en particular de un genoma que nos interesa identificar, ¿de acuerdo? Se replica de forma exponencial y esta replicación de forma exponencial genera la presencia de un fragmento que, como tiene muchas copias, por técnicas ulteriores es posible visualizar por geles de agarosa, que también me dedicaré a verlo. Bien. La primera técnica que quiero que veamos se denomina RAP o RAPIDS, ¿sí? Los RAP o RAPIDS no es ni más ni menos que un proceso de amplificación al azar, ¿sí? De hecho, las siglas en inglés es Random Amplified Polymorphic DNA o amplificación de DNA polimórfico al azar. Fíjense. Desde el punto de vista de la técnica, hay un elemento que distingue claramente la técnica RAPID de una técnica PCR convencional. Para las técnicas PCR convencional se utiliza un par de primers, uno que se va a anillar en la parte reverse y otro en la parte forward, es decir, uno delante y detrás
de nuestro fragmento blanco, los que nos interesa identificar, ¿de acuerdo? Para el caso de los rapids, solo utilizamos un solo primer. ¿Por qué utilizamos solo un primer? Porque el primer es de una longitud corta, son poquitas letras, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen un primer de pocas letras, es lógico que encuentren más zonas de unión que si tenemos un primer de letras largas, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen que encontrar en un libro de 2000 páginas, ¿sí? De una novela de quién sabe qué autor, la palabra, lo que se me invento, transatlántico. Bueno, igual encuentran una o dos veces transatlántico, pero si solo van a encontrar la palabra trans quizás sí lo van a encontrar muchas veces, ¿de acuerdo? Es básicamente la técnica, ¿sí? Entonces, utilizamos un solo primer y en función de diferencias puntuales, ¿sí? Imagínense que detecta tra, ¿sí? Pero no está la n o no está la s, ¿de acuerdo? Entonces, estas pequeñas diferencias son detectadas por los procesos de amplificación rápidos, ¿sí? Entonces, una vez que se produce la identificación de potenciales sitios de amplificación, se compara el de una muestra con el de otra muestra, ¿sí? Por ejemplo, en la lámina vemos que dos muestras son sometidas a análisis si utiliza un solo primer, y para el caso de la muestra 1 tenemos dos amplicones, es decir, encontró dos sitios de unión, mientras que para la otra muestra solo encontró un sitio de unión. ¿Qué nos viene a decir esto? Que hay una diferencia en cuanto a secuencia entre la muestra A y la muestra B, porque en un caso sí hubo dos lugares de amplificación, mientras que en otro solo hubo un lugar de amplificación, ¿de acuerdo? ¿Por qué es interesante utilizar estas técnicas de búsqueda de marcadores moleculares? Porque nos permite analizar todo el DNA genómico, todo el genoma de la bacteria o del eucariota o de lo que estemos utilizando, ¿de acuerdo? Son búsqueda de marcadores moleculares, que los marcadores moleculares tienen que entenderlo como diferencias puntuales en la secuencia genómica del organismo que estamos analizando, ¿de acuerdo? Bien, entonces para los rapids tenemos otra técnica interesante que se abrevia con las letras RFLP, del inglés Restriction Fragment Length Polymorphic, o simplemente fragmentos de restricción de longitud polimórfica. ¿De qué se trata esto? Fíjense. Bueno, hay distintos y variados, ¿sí?, análisis. En este sentido, lo que se utiliza es un fragmento de DNA que está previamente amplificado. Puede ser, por ejemplo, y les insisto que ya está publicado, el gen de la beta-tubulina, el gen de la TPasa, el propio fragmento del 16S o otros fragmentos como el ITS, ¿sí? Hay distintos tipos de fragmentos. Entonces, una vez que tenemos un fragmento amplificado, este fragmento amplificado se somete a un corte específico, utilizando una de las enzimas que quizá puedan revisar en otro de los vídeos del curso de biología molecular, que se denominan enzimas de restricción. Las enzimas de restricción reconocen una secuencia en particular y efectúan un corte, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la secuencia, pero si una secuencia de, no sé, de 400 pares de bases es digerida, en este caso, con BAM-H1, entonces en el pocillo 1 no encontró ninguna secuencia de corte, pero en el pocillo 2 sí encontró una secuencia de corte, ¿sí? Tenemos un DNA lineal, cuando lo cortamos, pues obtenemos dos fragmentos. Este y este son sumatorios de lo que debería aparecer aquí. Entonces, esta secuencia y esta secuencia, la de la muestra 1 y la muestra 2, la podemos distinguir por la presencia de un sitio BAM-H1, ¿de acuerdo? Lo mismo que en este caso, podemos encontrar una diferencia entre la muestra 1 y la muestra 2 para las enzimas de restricción PVU2 o, pues yo que sé, para BCL1, ¿de acuerdo? Es simplemente identificar diferencias en las letras, en la secuencia de unas letras, ¿sí?, en base a la detección de la presencia de un sitio de restricción. ¿Qué ventaja tiene esta técnica? Que es muy rápida, ¿de acuerdo? Es muy rápido. Una vez que tenemos el fragmento amplificado, sometemos a corte, hacemos un gel de agarosa y identificamos que hay
diferencias en las secuencias entre esta y esta. ¿Sí? Podemos distinguir varios elementos. Lógicamente, el análisis de restricción puede ser múltiple, puedes utilizar 1, 2, 3, 4, 5 distintos enzimas de restricción. ¿Sí? Y otra de las técnicas, que esta también analiza todo el DNA genómico, no es como el RFLP que se refiere prácticamente a una parte del genoma que nos interesa, es el AFLP, ¿sí? Del inglés Amplified Fragment Length Polymorphic, o simplemente el polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados, ¿sí? Hay una longitud de fragmentos amplificados que es variable. ¿En qué se basa esto? Se aísla todo el DNA genómico, todo el genoma de la bacteria o del eucariota, y se digiere con enzimas de restricción. ¿Por qué se digiere con enzimas de restricción? Porque van a identificar sitios en particular en el genoma donde cortan específicamente solo esa secuencia. Para este caso en particular encontramos EcoR1 o MSE1, ¿de acuerdo? Entonces siempre van a cortar en estos sitios. Una vez que cortan, se generan unos extremos en particular, lógicamente se van a formar pedazos de ese genoma que se digirió con estas enzimas. Y estos extremos que dejan estas enzimas de restricción se van a unir a lo que denominamos adaptadores. En este caso va a haber un adaptador EcoR1, un adaptador MSE1. ¿Por qué son adaptadores específicos? Porque el corte, el tipo de, digamos, de silueta, ¿sí?, de perfil que deja la enzima es compatible con el adaptador, ¿sí? Esta secuencia debe ser complementaria a la secuencia del adaptador, en este caso para EcoR1 y para MSE1. Bueno, una vez que tenemos el genoma digerido y se han unido los adaptadores, tenemos que cada uno de los adaptadores va a tener en cada uno de los flancos una secuencia adicional, ¿sí? ¿Qué nos permite eso? Tener una longitud, ¿sí?, que es blanco para un primer en concreto. ¿Y qué secuencia debe tener el primer? Parte de la secuencia del sitio de corte y parte de la secuencia del adaptador. Entonces tendremos en este caso un primer para el adaptador EcoR1 con el corte EcoR1 y una secuencia para el adaptador MSE1 con el sitio de corte MSE1. Si tenemos que hay una unión efectiva entre el primer, ¿sí?, y la conjunción de adaptador y sitio de corte, tenemos una amplificación. Entonces tenemos un corte, es decir, un RFLP seguido de una amplificación. ¿Cómo distinguimos unas especies de otras? Porque el hecho de que haya un sitio de corte o no haya un sitio de corte nos da una visión de las diferencias en la secuencia entre una especie y la otra. Es decir, este tipo de técnicas nos permiten profundizar hasta los más mínimos detalles de la secuencia, porque exploran todo el DNA genómico de las bacterias, ¿de acuerdo? Bien, me gustaría que estas tres técnicas que acabamos de ver luego lo complementasen con un vídeo de lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, porque ya que tengan los dos elementos, ¿sí?, van a poder asimilar o comprender mucho mejor lo que acabamos de ver en este vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, en el siguiente vídeo me detendré en analizar la reacción en cadena de la polimerasa, porque es completamente fundamental para que entiendan los procesos de clasificación de los microorganismos, ¿de acuerdo?